Vaporización instantánea. Ejercicio 2. Un separador opera a 125 Celsius y una presión igual a la media de la presión de burbuja y rocío y procesa una corriente de 20% de un clorobutano, 30% de benceno y 50% de clorobenceno. Determine la fracción de la alimentación que se ha vaporizado si se alimentan 100 mol hora al sistema. En este caso se conoce la temperatura y se nos da implícitamente la presión del sistema. Se desea conocer cuánto de la alimentación se dirige hacia la fase de vapor. Nos hace falta conocer la fracción vaporizada en el separador. Por lo tanto, buscamos la ecuación de dónde obtenerla. Se plantean las ecuaciones de vaporización instantánea para la composición de vapor y composición de líquido. Para este caso nos proporcionan las composiciones globales Z sub I. Nos hace falta determinar la constante de equilibrio, para lo que podemos emplear la ley de Raoult. La constante de equilibrio para la ley de Raoult nos indica que K sub I es igual a la presión de saturación de cada componente entre la presión del sistema. Para calcular la presión nos indican que la presión es igual a presión de burbuja más presión de rocío entre 2. Por lo que primero procedemos a determinar la presión de saturación de cada uno de los componentes. Primero, buscamos los datos de Antoine. Están disponibles en la bibliografía. Buscamos la presión de burbuja y rocío a 125 Celsius por Raoult, mediante las ecuaciones mostradas a continuación. Para esto debemos calcular las presiones de saturación a 125 Celsius empleando la ecuación de Antoine. Debido a que desconocemos las composiciones de líquido y vapor, las asumimos igual a las composiciones globales de entrada al separador. Con esto calculamos la presión de burbuja y rocío. Con la presión de burbuja y rocío podemos estimar el promedio de la presión de burbuja y rocío para determinar la presión del sistema, lo cual recordamos que no es una ecuación para determinar la presión, solo que es algo planteado en este problema en particular. Procedemos a buscar la fracción vaporizada beta, la cual debe obtenerse por iteración debido a que está implícita en varias partes de la ecuación. Asumimos un valor de beta. Para esto debemos considerar las características del sistema, los componentes presentes, composiciones de cada uno de ellos. Una vez asumida la fracción vaporizada, podemos calcular las composiciones de líquido o de vapor, mediante la ecuación de vaporización instantánea. Luego sumamos las composiciones calculadas y se tiene que verificar que la sumatoria sea igual a 1, tanto para el líquido como para el vapor. Si no se cumple esta condición, se debe suponer otro valor de fracción vaporizada beta. Para este caso tenemos un clorobutano, benceno y clorobenceno, de los cuales se listan los datos de A, B y C que corresponden a los datos para la ecuación de Antoine. Se dan también las composiciones globales. Para una temperatura de 125 grados Celsius, la temperatura en Kelvin será 398.15. Con dicha temperatura nos dirigimos a la ecuación de Antoine y determinamos la presión de saturación de cada componente, como se muestra a continuación. Con dichas presiones de saturación y asumiendo que toda la alimentación va hacia la fase líquida, determinamos la presión de burbuja. Luego, asumiendo que toda la alimentación va hacia la fase de vapor, determinamos la presión de rocío. Con estos dos datos sacamos en promedio y determinamos la presión del sistema, la cual nos da un valor de 174,504 kilopascales. Debido a que la temperatura permanece fija y la presión permanece fija, ya que son datos proporcionados, los valores de K sub I van a permanecer constantes. Ahora,
necesitamos iterar los datos de fracción vaporizada beta. Para esto, debemos analizar las características del sistema para obtener un buen estimado. Por ejemplo, tenemos que la mezcla está dada por un clorobutano en 20%, benceno en 30% y clorobenceno en 50%. Ahora, si analizamos las presiones de saturación, tenemos que el 1-clorobutano y el benceno tienen presiones de saturación muy similares. Esto quiere decir que se comportan de manera similar a alguna temperatura en particular. Por lo tanto, al ser tan similares será muy difícil separarlos, ya que a una temperatura específica los dos vaporizarán o los dos condensarán de maneras muy proporcionales o muy iguales. Por lo tanto, al ser tan similares es difícil lograr una separación amplia entre ellos. Basándonos en esto, se tiene que un 50% de la alimentación está prácticamente unida. Pudiésemos estimar que la vaporización se dé en un 50%, como un dato de referencia. Cuando no se tiene conocimiento o no se logra interpretar bien los datos del problema, se puede empezar con un 50% de fracción vaporizada. Ahora, con un 50% de fracción vaporizada, que corresponde a un beta de 0,5, los valores de K1, K2 y K3 calculados a partir de la ecuación de Raoult, los cuales se mantienen fijos, lo introducimos estos datos en la ecuación de vaporización instantánea, obteniendo los valores de X1, X2 y X3, dando una sumatoria de 1.0115, el cual está cerca de la respuesta deseada, pero aún nos alejamos del valor mínimo aceptable de error. Bajamos a un 40% y calculamos X1, X2 y X3. Al verificar la suma nos da 0.99. Quiere decir que ese valor es muy por debajo, porque el valor está en 0,5 en 1.01 y en 0.4 en 0.99. Por lo tanto, la siguiente iteración estará entre estos dos datos. Por ejemplo, 0.45. Con 0.45 se obtiene un valor de 1.0001, el cual ya es un valor lo suficientemente correcto, pero podemos afinarlo a mayor cantidad de decimales. Por ejemplo, 0.4495 nos da una respuesta de 1.00006, el cual es un error lo bastante pequeño con respecto a el valor esperado en la sumatoria, que debe ser 1. Esto implica que la fracción vaporizada supuesta va a ser igual a la fracción vaporizada en el sistema, que corresponde a un 44.95%, siendo la respuesta final del problema.